Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de tarde de este segundo Congreso CITEA. La jornada de esta tarde la conforma un único bloque, uno de los más relevantes y de los más importantes del Congreso, un bloque que hemos bautizado como espacios dinámicos de aprendizaje y transformación digital. Recordaros a los que os hayáis unido en esta jornada de tarde que en la página web o en el móvil donde estéis accediendo al Congreso veréis el vídeo, el directo, y en la parte inferior veréis una cajita para dejar comentarios que nos ayudará mucho a interactuar con vosotros y a que las ponencias y las mesas redondas sean más enriquecedoras y respondan a vuestros intereses, que al final el Congreso sobre todo lo hacemos por vosotros, lógicamente. Vamos a inaugurar esta jornada con un ponente que, dada su trayectoria profesional, esto suena muy tópico, pero es verdad, cuando alguien es especialmente brillante en un ámbito determinado de su vida profesional y además tiene una larga trayectoria, resumirlo en un párrafo a mí siempre es algo que me da un poco de vergüenza. Entonces muchos le conoceréis a Francesco Tonucci. Brevemente os diré que es pedagogo, os diré que es dibujante y os diré que es autor de muchas obras de referencia en el ámbito de la psicopedagogía, entre ellas quizás una de las más conocidas o que hayáis acudido a ella en algún momento es La ciudad de los niños, y además en su faceta como dibujante también es especialmente brillante y quizás os hayáis topado con alguno de sus dibujos sin saber que era suyo, firmados por Frato, por su apodo, su nombre cuando firma este tipo de obras, que con todo el tema de las redes sociales hay muchas veces que no se cita la fuente de origen, así que si os volvéis a encontrar con ese dibujo maravilloso hablando de niños, de educación y de su interacción con el entorno firmado por Frato, ahora vais a poder disfrutar de una de sus clases magistrales. Así que, Francesco, buenas tardes, no sé si me oyes bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias, gracias. Está Bueno, llegando el Francesco, frío aquí. ¿está llegando el frío? Bueno, aquí no se decide, está todavía discutiendo con el calor, a ver si se ponen de Bueno, acuerdo. Yo he hecho una presentación muy breve porque creo que en este caso lo más importante de todo es que disfrutes del máximo tiempo posible para tu bueno, charla y que podamos recoger las preguntas de la gente que está asistiendo a este congreso y que yo te trasladaré cuando acabes. Así que nada, te doy el espacio y todo tuyo, Francesco. Muchas gracias. muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que están escuchando, que lamentablemente yo no puedo ver, pero espero que ellos puedan verme. Bueno, el tema que hemos elegido eh, es una pregunta. ¿Puede un virus cambiar la escuela? Y es una pregunta que puede sonar rara, pero nos permite de hacer juntos un viaje alrededor de estos últimos 2 años que hemos vivido de una manera tan rara, única, esperamos, en nuestra vida. Y la pregunta es legítima porque si os acordáis, cuando todo empezó hace 2 años y medio, en el marzo del 2020, con las primeras intervenciones y recomendaciones, prohibiciones, eh, empezó a salir una idea muy fuerte que yo creo que se compartió en todo el mundo. Después de esta pandemia, nunca nada será como antes. No sé si también en vuestros lugares, ciudades, familias, se habló de esta manera, pero era muy común decir, después de esto cambiará todo. Ahora que parece que estamos saliendo, no es seguro que estamos saliendo del todo, pero que estamos mejor, es un orgullo para todos decir, anunciar que estamos como estábamos antes de la pandemia. Es decir, después de toda esta expectativa de cambio, parece que lo mejor que podemos esperar es volver atrás, volver a lo de antes. Y aquí sale
espontáneo acordarnos de la frase de Albert Einstein, comentando la crisis después de la última guerra mundial. Decía: la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países, porque la crisis trae progresos. Y se refería a una crisis profunda, a una tragedia enorme como fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero decía, puede ser una bendición, porque puede llevar progresos. Pero avisaba también en el mismo párrafo: no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es decir, que si queremos cambiar, tenemos que modificar progresivamente lo que estamos haciendo. Haciendo lo mismo, volvemos a lo mismo. Por lo cual, yo creo que la pregunta del título, ¿puede un virus cambiar la escuela? La respuesta puede ser sí, acompañada de la consideración si la escuela lo quiere. Es decir, que las condiciones son buenas. Hay condiciones especiales. Estamos saliendo de una situación especial que permite cambios. Yo creo que en este momento cualquier docente que quiere experimentar cosas nuevas puede hacerlo. La situación es tan rara que permite cambios. Tenemos que quererlo, tenemos que desearlo y hacer de manera que sean posibles. Hacemos un pequeño recorrido, pequeño no tanto, es un recorrido largo, pero que nos ayuda a entrar en el tema de una manera que, de mi punto de vista, me parece correcto. Cuando todo empezó, la preocupación de nuestros países era consultar expertos, psicólogos para los padres, pedagogos para los docentes, para ver cómo portarse. El tema es que nunca se pensó de pedir consejo a los niños. Y no debería sorprender a nadie que me está escuchando, porque yo espero que todos los que me escuchan conocen profundamente la Convención de los Derechos de la Infancia, que al artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo que hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños. Y esta es una ley internacional, es un tratado internacional que tiene un valor jurídico más alto de las leyes normales. Por lo cual no podemos decir no podemos hacerlo porque hay una norma, una ley, una reforma. No, valen menos. El artículo 12 se olvidó. Se tomaron decisiones que afectaran a los niños casi todos los días y que yo sepa no se consultaron. El único derecho que se reconoció a los niños, no se habló, por ejemplo, del derecho al juego, que necesita, que comporta el derecho a encontrarse con amigos. Era un derecho primario, yo creo más fuerte, más importante de la misma escuela, pero no se consideró. Se consideró que los niños no podían salir. Sí que se podía salir para compras, bueno, para comer, para medicinas, correcto. Y después, pero se podía salir para comprar el periódico. Se podía salir para comprar tabaco. Se podía salir para pasear el perro. De los niños no se habló, ni de los adolescentes. Lo único que se reconoció como un derecho
inalienable, imborrable, era la escuela. Y se ha hecho una propuesta muy particular, muy rara, porque claro que la escuela estaba cerrada y los niños estaban cerrados en casa. La tecnología nos ofreció estos instrumentos, son los que estamos utilizando ahora, que yo estoy utilizando ahora por estar con vosotros de esta forma rara que yo conocí en estos años de pandemia, que es la forma virtual. Casi antes nunca la había utilizado, solo para cosas muy específicas, conexiones, encuentros de trabajo, pero cosas de poco. Ahora estoy viviendo de hace 2 años, aislado en este pueblo de donde hablo y conectado con el mundo. Nunca he dado tantos encuentros y conferencias como estos 2 años, siendo ya viejo y bastante viejo. Bueno, ¿cuál es la escuela que se propuso? ¿Por qué digo rara? Esto lo expresó muy bien Italia. Ha hecho más o menos lo que han hecho todos los países, pero lo afirmó, yo digo con coraje, o se podría decir con vergüenza, explícitamente. Porque el lema que la escuela italiana asumió en la pandemia fue: la escuela no para. Que para mí fue una cosa impresionante. Y de repente pensé, ¿cómo es posible que la escuela no para si ha parado el mundo? ¿De quién es escuela esta escuela? Los niños viven encerrados en su casa, con sus padres. Los profes son encerrados en su casa igualmente. Las escuelas están cerradas. ¿Qué significa que no para? Y después lo entendí, porque efectivamente no paró. Siguió por adelante, como si no pasara nada. Y a través de las pantallas, a través de las plataformas, se propuso una escuela de clases y deberes. De clases y deberes. Sin tener en cuenta que esta escuela no funcionaba antes. Porque en la escuela de clases y deberes los niños no aprendían, o una parte importante de niños no aprendía. Y por esto nuestros países están muy abajo en los rankings internacionales, de la evaluación internacional, de PISA, de todo esto. Estamos atrás. La escuela no funciona. Una escuela de clases y de deberes funcionaba, podía seguir por adelante por otros elementos, porque había los compañeros, los amigos, había la chica bonita que me gustaba, había el profesor raro que divertido, había el recreo, había todo esto que no era parte esencial de la escuela, pero era la que permitía de soportarla. Y la escuela de clases y de deberes significó que mientras nuestros niños y niñas con sus padres asistían a la tragedia del mundo a través de la televisión, la escuela proponía dinosaurios, proponía Napoleón, proponía Nueva Zelanda. Mi nietita Nina, que terminaba la obligatoria, estudiaba Renacimiento. Nada que ver, como siempre, pero en este caso debía ser evidente que todo esto era absurdo. Repito, siempre es absurdo, pero en esta situación
En esta situación, por ejemplo, yo me permití, algunos de los que me escuchan, es probable que me escucharon hace 2 años y medio, en un webinar muy asistido, con el cual yo empecé mi diálogo de la pandemia, que se transmitió desde Barcelona, en el cual yo propuso una propuesta que me parecía simplemente de sentido común: la casa como laboratorio, invitando a la escuela de suspender las clases, de suspender los deberes, pedir ayuda a los padres y trabajar juntos, transformando las actividades domésticas en nuevos deberes. La cocina, la limpieza, el cuidado de las plantas, de los animales que se estaba en casa, inventar nuevas maneras para estar juntos porque había mucho tiempo para pasar juntos, nuevos juegos, leer libros juntos, tener un diario, bueno, muchas propuestas. Algunos países recogieron estas ideas, las discutimos públicamente, pero en la mayoría de los casos esto no han hecho caso. Siguieron. En Italia la escuela siguió no parando. La escuela, decía, fracasó. No le gustó a nadie la escuela de la pandemia. No le gustó a los docentes, no le gustó a los padres, no le gustó a los niños. Al final se consideró que los niños habían perdido 2 años. Esto es muy grave, porque la escuela no paró. Si la habían perdido significa que era una escuela que no funcionaba, que no servía. Yo no creo que los niños han perdido años. Yo creo que han aprendido muchas cosas a pesar de la escuela. Y sería muy interesante recuperar lo aprendido y no lo perdido. Esto es como siempre. Y llegaremos a esto un poco más tarde. Una escuela que no trabaja sobre lo que falta. Una escuela que trabaja sobre lo que hay. Si la escuela ha fallado, si la escuela ha fracasado, creo que es una razón más para contestar a la pregunta del título con sí, hay que cambiar la escuela. Y aquí llegamos a la segunda parte de esta propuesta, de este camino al cual os invito. Y propongo que la escuela que vamos a pensar como la nueva escuela, la escuela de mañana, que debería ser de hoy, no es una escuela revolucionaria. Ni me gustaría llamarla moderna, o progresista, o de izquierda, o de derecha. Simplemente yo la propongo como una escuela legal. Por lo cual ahora vamos a ver lo que dicen las leyes. Claro que si las leyes nos dicen que la escuela que tenemos que hacer no es la que estamos haciendo, debería cambiar. Se debería cambiar para ponerse en la legalidad. Tomamos 2 puntos de referencia, creo que son los más altos, los más importantes. El primero es la Constitución. Cada país tiene una Constitución que es el nivel jurídico más alto. ¿Y la Constitución española dice algo sobre esto? Creo que sí. Al artículo 9 dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas,
y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Esto es muy interesante porque todas las constituciones democráticas tienen algo de parecido, porque antes de esto declaran que los ciudadanos son iguales. Pero es una mentira. Deberían ser iguales. No son iguales. Por lo cual es obligación de la democracia, de un sistema democrático, promover las condiciones y remover los obstáculos. Esto es el primero. Entre las fuerzas, las posibilidades, las oportunidades, los recursos que una sociedad democrática tiene para hacer estas dos operaciones fundamentales de remover y de promover y de remover, seguro que hay en la escuela. La escuela es una de las estructuras principales que pueden remover las condiciones para garantizar que impiden la libertad y la igualdad de los ciudadanos. El artículo 27 sobre educación dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Esto es importante matizarlo. La personalidad es algo de personal. Personalidad, lo dice. Cada uno tiene la suya. No hay una personalidad colectiva. Por lo cual la educación tiene como su objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana, podemos añadir, de cada uno de las personas que tenemos que educar. Por lo cual, en la familia, nuestros hijos, en la escuela, nuestros alumnos. Aquí entra otro nivel jurídico, que es un poco más bajo de la Constitución por el valor que tiene en cada uno de los países. Es la Convención de los Derechos de la Infancia. La Constitución es del 78, la Convención es del 89. Y la Convención confirma que los estados que la ratifican, al artículo 28 dice que se comprometen a ofrecer una escuela obligatoria y gratuita para todos para garantizar condiciones de igualdad de oportunidades. El objetivo de una escuela primaria, obligatoria y gratuita para todos no es que todos tengan una cultura parecida, no, sino que tengan iguales oportunidades. Y explica bien qué significa este punto el artículo 29, que creo que podemos asumir como nuestro punto de referencia hablando de la nueva educación, dentro de la cual hay la nueva escuela. Dentro de la cual, porque la nueva educación significa también la educación familiar, también la educación social. ¿Qué dice el artículo 29? A mí me encanta porque lo explica todo en 2 rayas. Dice: los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y capacidades mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Sobre 4 palabras se podría pasar un año
trabajando, por ejemplo, en la formación del profesorado. 1 año o más. Esto significa que aquí se dice claro, habla de la personalidad del niño. Por lo cual es evidente que no es algo de genérico, que es para todos, para que sean parecidos, no, de la personalidad de cada uno, que retoma el tema de vuestra Constitución, que dice que la educación tendrá como proyecto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por lo cual esto es el principal, pero dice también de las capacidades, aptitudes y capacidades. De nuevo, son un patrimonio personal y cada uno tiene las suyas. Y no es una propuesta de una educación mediocre, en el sentido que la propuesta que hace la ley, que hace la Convención de los Derechos de la Infancia, no es de una educación donde hay un poco de todo, un poco de de español, un poco de matemática, un poco de geografía, de historia, de dibujo también, si hay tiempo, tal, para llegar a la suficiencia, para llegar al 6. No es esto. La escuela, la educación que se propone con esta ley es una educación para la excelencia, porque dice hasta el máximo de sus posibilidades. Y es una excelencia personal. Cada uno tiene su nivel de llegada. Y la educación tiene que mirar a esto. La educación de mis hijos no puede ser esperar o hacer de manera que consigan los resultados que yo deseo, sino lo que correspondan a su personalidad y sus actitudes. Y yo, docente, no puedo pensar que el objetivo de mi enseñanza sea que mis alumnos lleguen a los niveles previstos para mí, para mis programas, para mis libros de texto, sino que deben ser referidos a su personalidad, suya, de cada uno y cada una de mis alumnos, hasta el máximo de sus posibilidades. Significa que la escuela que se prevé es una escuela en la cual cada uno de los alumnos debe llegar a ser el mejor. Cuento un pequeño anécdota que a lo mejor alguien me ha escuchado citar y pido perdón, pero es muy breve y muy eficaz de mi punto de vista. Es una noticia de crónica que yo leí en un periódico que refería de una situación que se había encontrado en Alemania. Había un niño que caminaba en una carretera de campo a mitad de la mañana, 10 y media de la mañana, un niño de 10 años encuentra a un señor parado con su coche y pide, ¿qué ha pasado? El señor le dice, no lo sé, el coche no anda. Y el niño, ¿puedo mirarlo? Míralo. Lo abre, maneja un poco y dice, inténtalo. El señor prueba y arranca. Claro que se sorprende, da una propina al niño, lo agradece mucho y después le pide, dice, pero perdona, hay algo de raro porque tú, con la edad que tienes, ¿por qué estás en el medio de una carretera a mitad de la mañana? Y él contesta sonriendo, diciendo que sí, señor, usted tiene razón, yo estaba en mi escuela, pero como estamos esperando el inspector, y yo soy el más burro de la clase, el maestro me ha pedido de ir a casa.
È evidente che il señor del coche era el inspector. Es la razón, me imagino, que convenció el periodista a citar esta anécdota como algo de divertido, de simpático, de irónico. Yo lo cito siempre como algo de dramático. Un niño que sabe arreglar un motor de un coche en 10 minutos es el más burro de la clase. Esto significa que la escuela no es escuela, que la escuela no es legal, no está correspondiendo a lo que dice la ley. Este niño debería ser reconocido como un genio en mecánica. Su actitud es esta, su personalidad es esta, y la escuela debe reconocerla. Si no sabe reconocerla, no es una buena escuela, no es una escuela, no es la escuela que promete la ley. Es interesante notar cómo enfrente de esta situación de Alemania podemos poner otras experiencias. Por ejemplo, estamos celebrando el centenario de un maestro italiano que yo he tenido la suerte de tener como gran amigo personal, Mario Lodi. Mario Lodi hace parte del movimiento de cooperación educativa que corresponde a vuestro movimiento de renovación pedagógica, movimientos que se inspiran al pedagogo francés y maestro Célestin Freinet. Bueno, Mario Lodi terminó su carrera didáctica 15 años antes de la Convención de los Derechos del Niño. Es interesante leer este trozo de una carta que él escribe al empezar del último ciclo escolar que ha tenido del 1973 al 78. Después se jubiló. Después de una semana escribe esta carta a los padres de sus alumnos, de primero de primaria. Hay que tener en cuenta que en Italia siempre los maestros acompañan la clase de primero a quinto, que para nosotros es el último año de primaria. Escribe: después de haber pasado una semana con los niños, estoy en condiciones de afirmar que todos tienen una inteligencia normal, aunque presentan evidentemente diferencias de carácter y diferentes niveles de maduración, en gran parte debidas a los ambientes en que han crecido cada niño. Por tanto, salvo sucesos imprevisibles de gravedad excepcional, todos los niños son aprobados, promovidos desde ahora al 5º grado de la escuela primaria, con la garantía de que alcanzarán la preparación mínima que los programas escolares requieren. Si esto no sucediere, los responsables serán el maestro y la escuela. No por haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas, por no haber llevado a la práctica las técnicas educativas idóneas para desarrollar al máximo las aptitudes naturales y la inteligencia del niño. ¿Notáis cómo corresponde exactamente a lo que dice 18 años después la Convención, el artículo 29 de la Convención de los Derechos de la Infancia? Aquí es muy claro. La escuela tiene como su objetivo promover, no enseñar. Promover es distinto. Promover significa llevar desde adentro la personalidad y las actitudes naturales de la inteligencia de los niños. Hoy hay muchas teorías que reconocen todo esto. Podemos pensar en
Gardner, podemos pensar en Robinson. Varios teóricos de la educación reconocen que hay muchas maneras de desarrollarse de la inteligencia, de las capacidades, y que la educación esto tiene como objetivo. Es interesante notar que esto siempre lo han hecho los grandes maestros. Montessori, Freire, Milani, Lodi, Malaguzzi, eran personas que sobre esto no tenían dudas y han vivido la experiencia escolar con esta característica. Pero en este tiempo, cuando eran maestros, estos maestros, esta era una propuesta casi revolucionaria, rara. Se consideraban, bueno, estos son maestros particulares, nosotros tenemos otras necesidades, otras expectativas, otros vínculos. Hoy no. Hoy todos los docentes tienen estos vínculos, porque las leyes son muy claras. La escuela que proponen es esta. Ahora la pregunta que tenemos que ponernos es cómo puede organizarse una escuela para que sea capaz de ser una escuela para cada uno. Hoy se habla mucho de una escuela inclusiva. A mí me gusta poco esta palabra porque me suena mucho como generosa. Inclusiva es decir un poco que bueno, aceptamos a todos, no importa. No, importa. Me gusta pensar más a una escuela exclusiva. Lo decía en una conferencia de hace algunos, el año pasado, me parece, justo en Oviedo. Y una escuela inclusiva, una escuela exclusiva, es decir, hecha a propósito, apósitamente, adecuada para cada uno de los alumnos. Bueno, ¿cómo es posible esto? No es posible hacerlo con la organización actual de la escuela. No puede hacerse en un aula. Es decir, el aula es una estructura rara, absurda, que tiene algunas contradicciones. Allí los alumnos pasan mucho tiempo, horas y horas, sentados, haciendo de todo y teniendo la misma edad. Son todas condiciones negativas. Es raro por un niño de 2, de 8, de 12 años o por un adolescente quedarse por mucho tiempo en el mismo lugar. No es natural. Si lo obligamos, es difícil que no reaccione. Y nosotros pedimos disciplina, pero el absurdo es que lo ponemos en una condición en la cual no es natural estar quietos, sentados. Peor, y con daño físico. Estar muchas horas sentados no hace bien al cuerpo, especialmente a un cuerpo en crecimiento como los de los niños y de los adolescentes. Y haciendo de todo, es decir, allí sentados se hace historia, geografía, lengua, matemática, dibujo, canto y casi se hace gimnasia. Esto normalmente no se hace en otro lugar, pero no es posible. Es muy complicado cognitivamente pasar de un tema a otro, no cambiando nada. Y es muy difícil para los últimos. Y la escuela que necesitamos es una escuela que tiene que asumir los últimos como modelo, no los primeros, no los más valientes. Los, si me permitéis una palabra que obviamente es equivocada en este caso, los tontos
o por lo menos los que se consideran tontos. Estos deberían ser los privilegiados de nuestra escuela. Sobre ellos tenemos que medir sus características y sus capacidades de contestar a lo que propone y que promete el artículo 29, hasta el máximo de sus posibilidades. Ellos también tienen el máximo de sus posibilidades. El niño alemán era un excelente, me imagino, mecánico potencial. La escuela debía valorizarlo y hacer de manera que él llegara a ser un mecánico valiente y culto. Porque yo creo que si cada uno se reconoce, se valoriza, se acepta por lo que es por su naturaleza, él tendrá también el orgullo de recuperar lo que le falta. Pero es evidente que no podemos seguir pensando que el objetivo fundamental de la escuela sea una evaluación sobre lo que falta. Esta ha sido mi escuela, esta ha sido la escuela de algunos de mis hijos y ha sido la escuela de mis nietos. La evaluación era evidenciar las lagunas y comprometer todo el compromiso, todo el trabajo a casa, en una recuperación privada o en la misma escuela sobre lo que falta. Hay que considerar que si falta significa que no me gusta. Y preocuparse que yo recupere lo que no me gusta es un absurdo. Dedicámonos a lo que hay, a lo que me gusta, a lo que es mi actitudes, mi personalidad. Lo dice la ley, no lo digo yo, no lo dice una teoría educativa, simplemente la ley de nuestros países. La escuela no para. Bueno, la escuela para. En la experiencia de Mario Lodi, al cuarto año de su último ciclo, lo que estaba comentando antes, murió el padre de Giambattista. Giambattista era uno de sus alumnos. Y cuando murió el padre de Giambattista, la escuela paró, interrumpió sus programas. Los niños, los compañeros escribieron cartas a Giambattista y cuando Giambattista volvió a clase, la clase se dedicó por bastante tiempo al tema de la muerte, porque la escuela no es fuera de la vida y una escuela verdadera y la escuela que la ley nos propone es así, es abierta a la vida. ¿Qué significado tiene todo esto respecto a lo que hemos pasado? Las plataformas yo creo que son un invento impresionante, excepcional, estupendo. Repito, a mí me ha permitido de vivir este largo tiempo, 2 años y medio de aislamiento total, viviendo en un pueblecito donde vivimos 25 personas, en contacto constante, cotidiano, con varios países del mundo. Es un instrumento fuerte. No se puede utilizar para que los niños se quedan como sentados en su pupitre. Sé de escuelas donde se proponía a los niños de ponerse la bata, de ponerse la uniforme, para escuchar la clase del profesor o de la profesora frente a una pantalla. Pedían permiso para ir al baño. Es una vergüenza. Nosotros también utilizamos las pantallas. Cuando empezó todo esto, yo envié un mensaje a los alcaldes de nuestras ciudades. Entiendo las ciudades de la red internacional, la ciudad de las niñas y de los niños, para que convocaran con urgencia los consejos de niñas y de niños de las varias ciudades. Se
se convocaron de forma virtual con estas plataformas, la misma, esta que estamos utilizando ahora, pero la utilizamos para escuchar a los niños, para que los niños podían hablar entre ellos y avanzar propuestas y protestas para que llegaran a sus alcaldes. Como se ve, es posible utilizar estos medios de otra manera. Y termino exactamente sobre este tema, la escucha. Mario Lodi decía una cosa, de nuevo, de sentido común, pero cuando la lees dice, mira, era tan simple. Él decía, todos los niños a 6 años saben hablar muy bien. Como entran a la escuela, lo callan, porque lo único que puede hablar en la escuela es el profesor, y hay que escucharlo. Por lo cual, no hay una experiencia de escucha de los niños. Y yo pedí a amigos que trabajan en las universidades aquí en Italia sobre formación de profesorado y repito esta pregunta con vosotros que estáis encontrándome en la Universidad de Oviedo, mi universidad también. ¿Se forman los maestros a la escucha de los alumnos? Mis amigos de Italia me dijeron, no, no está previsto. En nuestro currículo no hay una formación a la escucha. Y esto es muy grave. Creo esto es la garantía, el truco fundamental. Para no equivocarse o equivocarse lo menos posible, es escuchar a los niños, darle espacio, darle la posibilidad de llevar dentro de la escuela su vida. Por esto ha sido un fracaso el tiempo de la pandemia, porque los niños han vivido una experiencia paradójica, impresionante, y la escuela siguió por su camino, por otro lado, como si no entrara nada con la vida de sus alumnos. Bueno, esto yo creo que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos que, repito, los grandes maestros, a pesar de la convención y todos antes de la convención, siempre lo han hecho. Y repito, lo ha hecho Celestín Freinet, lo ha hecho Paulo Freire, lo hacía María Montessori, lo hacía Mario Lodi, lo hacía Lorenzo Milani, lo hacía Fiorenzo Alfieri, lo hacía Loris Malaguzzi. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesco. No sé si me oyes bien. ¿Me oyes correctamente? ¿Me oyes, Francesco? Sí, Sí, vale, de sí, acuerdo. sí, para mí sí. No sé si se escuchó bien. Claro, claro, eso era lo primero que quería decirte, que yo creo que la frase que más hemos pronunciado los 2 últimos años es ¿me oyes correctamente? ¿Me oyes bien? Sí, Por toda sí, la sí, cantidad de sí, 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 videollamadas, ¿no? sí, Eso es sí. lo Yo primero te que quería estoy decir. oyendo, pero con bajito, por lo cual, Vale, si hay preguntas, si por favor me las repite. perfecto, perfecto, no te preocupes. Lo primero que quería decirte era que, bueno, muchas gracias porque efectivamente es una experiencia un poco solitaria dar este tipo de conferencias en una pantalla sin tener físicamente, ¿no? las expresiones de la gente en sus caras y es algo que yo creo que es difícil. Entonces te hemos escuchado atentamente y muy correctamente toda la Gracias, muchas conferencia, ¿de acuerdo? gracias. Yo quería preguntarte, ahondar un poco más en la relación que tienes con la tecnología o en la mención que has hecho, porque me gusta mucho, ¿no? Me parece que es una visión de, tengo apuntada aquí la frase de utilizar la tecnología como herramienta de escucha activa con los niños. Y en una entrevista tuya que estuve viendo antes del Congreso,
hablabas incluso de cosas que se podían hacer en pandemia. Hablabas de preparar un plato de cocina en las casas y hacer un libro virtual de recetas, o que te parecía importante la experiencia de que los niños hicieran vídeos en casa. Y me encanta, no sé ahora, después de que ha pasado todo esto, cuál es tu percepción de la tecnología, porque yo soy un poco pesimista. Creo que la tecnología se ha limitado a trasladar unos contenidos que antes estaban en un soporte, a entregarlos en un soporte distinto en las casas, y se ha perdido una oportunidad en ese aspecto. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo, esa parte de aprovechar la tecnología, ¿no? Bueno, sí. Hacer estas preguntas a una persona que ha superado 80 años siempre es peligroso, porque los ancianos y los viejos más consideran las cosas nuevas siempre como peligrosa, como simplemente porque la conocemos poco y nos da un poco miedo. Pero efectivamente, por lo menos por lo que yo puedo examinar, por un lado, lo decía antes, yo descubrí los recursos que nos ofrece este mundo virtual, sin esconderme de los peligros que tiene. Por ejemplo, sabemos que hay muchos adolescentes, porque aquí hay una diferencia profunda entre infancia y adolescencia. El periodo de la pandemia, los niños, y yo cuando hablo de niños entiendo hasta la primaria, en esta edad no lo vivieron mal, o por lo menos la mayoría, después depende cada uno de sus condiciones familiares, evidentemente, pero en la gran mayoría, nosotros hemos hecho muchas investigaciones sobre la actitud, pidiendo a los niños cómo pasaban, y se lo pasaron bastante bien en su casa con sus padres. Pero los adolescentes, al contrario, han vivido muy mal en sus casas con sus padres. Y me imagino que los padres tampoco han vivido bien con sus adolescentes, porque el adolescente es una persona que ya salió de casa. Es que los niños, la contradicción de no poder salir de casa ya la tenían. No es que no salieron de casa por la pandemia. Los niños no salen de casa de hace algunas decenas de años. Y esto es un enorme tema que no podemos examinar, pero es un terrible problema. Pero los adolescentes obligados a vivir en casa, en muchos casos me dicen, no soy un experto de este ámbito, pero me dicen que se refugiaron en un mundo virtual. Y esto es un peligro. Es un peligro porque es una forma, voy a utilizar una palabra inadecuada, de autismo social. Es decir, autoaislamiento. Preferir vivir en un mundo virtual rechazando el mundo. Ahora, esto, por ejemplo, es una perspectiva que existía antes de la pandemia. Nosotros en Italia se considera que tenemos casi 1 millón de adolescentes que viven esta situación que se conoció y se estudió por primero en Japón como hikikomori. Es decir, chicos, chicas, especialmente varones, pero también niñas, que no salen de su habitación. No trabajan, no estudian, no viven frente a una pantalla. Han elegido un mundo virtual, en absoluto. Los alimentan los padres en su habitación. Hay situaciones casi difíciles a comentarla, pero empieza a ser bastante presente y parece que con la pandemia creció mucho. Bueno, por ejemplo, por este tipo de problema que tiene mucho que ver con las tecnologías. Esto es, decimos, la parte
problemática de la tecnología, cuando la tecnología puede ser un peligro. Bueno, esto significa, yo tengo una propuesta que parece la propuesta de siempre, pero yo creo que es esto. Es que los niños deben poder salir de casa sin adultos desde muy temprano. Deben poderse encontrar con amigos, crear amistades físicas con amigos y amigas desde 4, 3, 5, 6 años, no más. No podemos esperar a los 12 años, porque a los 12 años puede ser que ya eligieron el otro mundo. Tenemos que garantizar que estos niños tengan esta fuerza de conectarse físicamente. ¿Qué significa pelearse? Significa pegarse, significa acariciarse, significa muchas cosas. Casi ninguna a los adultos le gusta. Por esto hay que hacerlo a escondida, hay que hacerlo cuando los adultos no son presentes. Pero esto garantice que mañana el celular, el móvil, no tendrá el poder que hoy tiene en mano a un niño que no puede salir de casa. Porque es evidente que si no puede salir de casa, esto es la puerta para salir. Es una puerta virtual, pero lo estamos ofreciendo nosotros. Que lo tenga o no lo tenga, porque si no lo tiene, lo desea. Y antes o después lo consigue. Y la edad en la cual los niños tienen un móvil personal, un smartphone personal, que es una computadora por la cual pueden acceder al mundo, y los padres casi no se dan cuenta, baja siempre más. Hoy es difícil llegar al final de la primaria sin tener un móvil personal. Esto es muy grave, porque significa que ya los niños entraron en el otro mundo, en el mundo virtual, que repito, es un mundo estupendo, porque repito, yo lo estoy apreciando mucho, pero yo he vivido toda mi vida jugando y sigo jugando con las manos. Y cuando encuentro personas, me gusta estar con las personas. Claro. Tenemos que garantizar esto. Yo creo que el tema de la tecnología es un tema, como siempre, la tecnología es un instrumento. Y como es moderna y riquísima, es un instrumento estupendo. Pero debe quedarse como instrumento. Que lo utilizamos por algo que necesitamos y no que sea el contrario. Bueno, Francesco, pues muchísimas gracias. De verdad, te hemos escuchado estupendamente y ojalá, yo una de las cosas que más echo de menos de los tiempos prepandemia es las charlas y los congresos presenciales y el poder darnos abrazos, efectivamente. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo un niño pequeño de 6 años y estaba solo con él. Estuve como prácticamente en España 11 días encerrados solos, él y yo, en casa, y me parecía terrible lo que tú dices, que parecía que eran los últimos que se les permitía salir al supermercado. Era una cosa surrealista. O sea que ojalá nos quedemos con la parte buena de lo virtual y recuperemos la parte que necesitamos. Dele un abrazo de mi parte. Físico. Pues un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de CITEA, Francesco. Gracias. Adiós.